Pues hoy sí ya todos tuvieron acceso. Entonces, vamos a iniciar, mis distinguidas amigos y amigas, contarles, me van a escuchar el audio por acá, es otro perfil mío, pero está más fácil así por la señal que tenemos ahorita que no es muy buena. Entonces, mi sonido está con datos para que no tenga ahí nada tardío. Entonces, por favor, compañeras y compañeros, vamos a retomar en donde dejamos la semana pasada en la clase presencial y como siempre lo hacemos, pues vamos a compartirles una presentación. Ahorita vamos a proyectarla, agradeciendo puedan confirmarme que se visualiza siempre con los iconos allí en pantalla. Muy bien, excelente, excelente. Gracias a todos. Vamos a continuar entonces. Vean, empezamos afortunadamente con 130, 140 personas conectadas. Eso es muy positivo, entonces vamos a iniciar. En ese sentido, pues recordarán que en la clase pasada pues estuvimos hablando acerca de las tareas de la sociología jurídica y en ese sentido es importante recordar, amigas y amigos, que cuando hablamos de esas tareas de la sociología jurídica, pues vamos a hacer referencia a el quehacer propio de la sociología jurídica, en el entendido que ya no solo hablamos de la sociología como tal, sino que ya empezamos a abordar temas muy particulares de la sociología vinculada al derecho. De ahí entonces que empezamos ya a adentrarnos al área específica que nos interesa, que es la sociología jurídica. Por ello, mis distinguidos amigas y amigos, aquí van a encontrar un pequeño mapa que nos resume de alguna forma cuáles son esas 5 tareas. Acá no las tenemos con número, las tenemos enunciadas con literales, pero de igual forma, pues son literales que nos van a ayudar a tener un control sobre el mismo. De ahí entonces, compañeras y compañeros, que podemos observar que dentro de las tareas de la sociología jurídica, en la clase pasada vimos la primera, si no me falla la memoria, y la segunda, acerca de la noción de las normas jurídicas. Entonces, hay un cuadro, un rectángulo acá en medio, que hace referencia a que todas las tareas de la sociología se centran en determinar el origen y el desarrollo. ¿De qué? De lo que vamos a empezar a ver acá, ¿verdad? En este caso, de la noción de las normas jurídicas, en el segundo, del desarrollo de las estructuras sociales, que ambos temas los vimos en la sesión pasada. Y ahora pues vamos a empezar a ver siempre la tercera tarea o la literal C dentro de nuestra presentación. Y como lo dijimos hace un momento, pues esta tercera tarea de la sociología determina entonces el origen y el desarrollo. Vean que determinar origen y determinar desarrollo es una tarea constante dentro del quehacer de la sociología jurídica. Claro está que ese origen y desarrollo lo va a determinar en distintas aristas. En este caso, en la literal C, pues lo va a hacer específicamente evaluando la reglamentación de alguna forma de las categorías de conductas sociales. Entonces, vean, hablamos de la reglamentación precisamente de las categorías de conductas sociales. Ahora bien, la pregunta de todos en este momento seguramente es, no hablamos ya de las normas en la primera tarea. Puede ser una de las primeras preguntas o las primeras inquietudes, ¿verdad? Pero vean lo que nos dice acá nuestra tarea o nuestro recuadro. Nos dice que va a estudiar el origen y el desarrollo de la reglamentación de las categorías de conductas sociales. Es decir, no necesariamente está hablando de normas jurídicas, sino más bien de cómo se generan ciertas reglas alrededor de las conductas sociales. Es decir, no existe un código, por ejemplo, en donde usted pueda asistirle el derecho o no a alguien de decir buenos días, sino simplemente estas son reglamentaciones sociales que van surgiendo y que son códigos de alguna manera de buena convivencia que luego pues ya se consideran reglas internas dentro de un mundo
social o dentro de una sociedad en específico. Entonces, cuando hablamos acerca de esta reglamentación de categorías de conductas sociales, vamos a hablar acerca de aquellos comportamientos, aquellas situaciones habituales que forman parte ya de las diferentes categorías de conductas sociales. Y por eso es que no solamente vamos a hacer referencia a lo que está en ley, por ejemplo, en el caso de nosotros los profesionales tenemos un código de ética que debemos respetar, sino que también, por ejemplo, acá entre paréntesis ponemos algunas referencias. Hablamos entonces de conductas religiosas. Muchas personas profesan una religión y cada quien pues tiene conductas que se van reglamentando entre sí dentro de ese mundo espiritual al cual ellos han decidido pertenecer. Yo les pongo un ejemplo. Si estamos quizá en tiempo de cuaresma, vamos a ver a muchos amigos en el tema de las procesiones, en el tema de guardar cierta dieta, ciertos días, ya dentro de, no solo en cuaresma, sino también ya en la Semana Mayor. Y son situaciones que aunque no están en ley, son códigos sociales y en este caso religiosos a los que las personas se ciñen por mera costumbre. Es decir, no lo hacen porque los estén obligando, sino porque ya dentro de su núcleo social, familiar, eso es bien visto. Entonces, y naturalmente es algo que a ellos les convence, ¿verdad? Ellos tienen la convicción de seguir ese tipo de prácticas. Otra buena referencia son las situaciones éticas. Si bien los profesionales del derecho y algunos otros profesionales de la rama universitaria tenemos un código de ética específico que debemos respetar, también hay situaciones éticas que no necesariamente van aparejadas a una profesión. Es decir, si usted lee el código de ética que nos aplica a nosotros como profesionales de ciencias jurídicas y sociales, podemos ver que si bien hay una reglamentación en la cual se nos admite un comportamiento, se nos pide el decoro sobre ciertas situaciones, no se entra a hablar sobre los comportamientos particulares. Es decir, todo gira en torno a nuestro comportamiento en el ejercicio de la abogacía y el notariado. Entonces, hay aspectos éticos que devienen mucho más que de temas profesionales, sino más bien de temas personales. Alguien, por ejemplo, que escucha a otra persona conversar de un tema y es sumamente respetuosa en sus postulados, en lo que piensa, de no revelar los secretos de otra persona, no lo hace porque sea un secreto profesional, porque no lo oyó en su profesión, ¿verdad? Pero lo hace porque tiene una ética y una moral propia, ¿verdad? Entonces, todo eso usted no lo encuentra reglamentado, sino simplemente son ciertos valores, costumbres y formas de vida que cada quien dentro del núcleo al que pertenece pues va adoptando. Y estas situaciones también se reglamentan y no siempre se van a reglamentar desde un punto de vista jurídico, sino que va a haber una reglamentación arraigada en muchas ocasiones en la costumbre. Su mamá dice que todos los días tiene que hacer cierta y cierta situación. Su familia dice que todos los sábados son para guardar reposo o los domingos. Bueno, ustedes se dan cuenta que si bien esa reglamentación no es oponible como el derecho, ¿verdad? No puede reclamarse en tribunales, no nace de un proceso legislativo. Sí es un código que se respeta por mera convicción y por mero, en algunos casos, por mera costumbre. También tenemos la reglamentación en categorías de conductas económicas. Por ejemplo, hay comportamientos económicos que son parte ya del ser humano y de las sociedades. Y acá yo los voy a llevar a un momento del año que a todos nos gusta, que son las fiestas de fin de año, ¿verdad? Algunos celebrarán el Año Nuevo, otros celebran también la Navidad. Quienes son creyentes celebramos la Navidad y quienes no, pues también tienen algo que celebrar porque celebran el fin de año. Entonces, cuando llegamos a ese momento, por alguna extraña razón, a pesar de que hay, pues, sabemos que hay un incentivo financiero, económico para muchas personas que tienen un trabajo formal, aún lo tengamos o no, son épocas de gastar. Y si usted hace ahí sí que un estudio interno de su familia, usted gasta que el arbolito, que el ponche, o sea, hay cosas que ya son tradiciones y por ahí alguien me manda un sticker
de risa, pero es cierto. La verdad es que lamentablemente son épocas en donde todos gastamos. Al final, si usted gasta por estar con su familia, pues no siempre se considera un gasto, ¿verdad? Es una inversión, es como un premio a todo el trabajo que se ha hecho en el año, pero caemos muchas veces en el consumismo del momento. Esos son precisamente categorías de conductas sociales muy particulares de tipo económico, porque nadie nos obliga, por ejemplo, a poner un arbolito en la casa, nadie nos obliga a comprar un estreno, simplemente lo hacemos porque a veces hay buenas ofertas, me dicen algunos, y otros simplemente ya es la costumbre, ¿verdad? Esto ya así es, y si no pasa eso, qué triste, no hay Navidad. Bueno, hablamos de este tipo de situaciones porque aunque tampoco están reglamentadas legalmente, sí es un código que las personas siguen muy aparejado a lo que viven. Y de ahí pues hablamos también de la reglamentación de categoría de conductas sociales de tipo político, ¿verdad? Aquí en las referencias que yo les ponía, también hay comportamientos políticos que en muchas ocasiones incluso están regulados en la ley en contra. Es decir, el clientelismo, por ejemplo. Hay situaciones que son penadas por la ley y que se hacen, pero que igual forma las personas las practican. Entonces, la sociología jurídica también determina ese origen y ese desarrollo. Pudiéramos hablar también de las distintas formas de cómo muchas personas se afianzan en el poder o desean mantenerse en el poder. Lamentablemente, como bien sabemos, pues la política gira en torno al poder. Y sabiendo esto, pues debemos tener presente que el poder en muchas ocasiones hay personas que lo arrebatan. Y esto lamentablemente nos lleva en algún punto a poder incurrir en situaciones ilegales y más allá de ello, a convertir algún entorno social que estaba en orden en una situación contraria, ¿verdad? Y aquí pudiéramos hablar de cómo han habido golpes de Estado, por ejemplo, en nuestro país, en los 80, cuando asume la presidencia un triunvirato en algún momento, pues también lamentablemente hubo personas que tomaron por la fuerza el poder y que desarrollaron conductas que tampoco estaban reguladas, sino que eran personas que le tenían lealtad a un líder, lealtad a su patria, ¿verdad? Habían sentimientos tan fuertes e ideológicos de pertinencia que los hicieron actuar. Hoy en día, naturalmente, ya nuestra constitución prevé esas situaciones, pero en algún momento eso no se preveía porque el poder se tomaba por la fuerza, era la costumbre, ¿verdad? Sin embargo, ese golpe de Estado marcó nuestro país y sin duda alguna fue un antes y un después, ¿verdad? En nuestra historia. Entonces, ¿por qué les digo yo esto? ¿Por qué hago yo referencia precisamente a esto? Porque, como se los decía hace un momento, cuando fue ese golpe de Estado, nadie preveía que hubiera sido tan fuerte y que fuera a causar tantos daños en nuestro país. La Constitución del 85 retoma como una enseñanza de todo ello, a través de la sociología jurídica, logró determinar en algún punto algunas características de origen y de desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía y a través de los estudios se determinó hacia dónde iba. Nos dábamos cuenta que no llegaba a ningún punto una era democrática. Entonces, esos estudios sirvieron para que a través de un cuerpo supremo llamado Constitución se hicieran las modificaciones que corresponden. Vean que eso es importante porque un estudio tan básico y tan superficial, dirían algunos, de cosas tan cotidianas, nos lleva a prever que eso ya no vuelva a pasar, a prevenir que eso ya no vuelva a pasar y que el desarrollo de eso se corte. Si ustedes se dan cuenta, el corazón de nuestra Constitución, si leen el preámbulo de la misma, pues se van a dar cuenta que hace referencia en este caso específicamente a democratizar la mayoría de procesos. ¿Y eso qué implicaba? Que hubieran elecciones, que hubieran mayorías para tomar decisiones en el país, la consulta popular, cambio de autoridades en algunos periodos pues diferentes. En el caso de los poderes del Estado, el organismo judicial cambia sus autoridades en diferentes tiempos que el poder central, ¿verdad? El ejecutivo y el legislativo. Entonces vean cómo
el estudio de la sociología jurídica sobre estas situaciones nos ayuda a que esas conductas sociales que aunque no están reglamentadas, sí se cumplen por mera costumbre o por afición, para prevenirlas, ¿verdad? Prevenirlas en la ley y que eso no vuelva a pasar, no siga pasando o no se desarrolle. De ahí en adelante es que empezamos a ver ya específicamente en el ejemplo de conductas políticas, empezamos a ver ya cambios, ¿verdad? Porque empezamos a darnos cuenta de cómo el ser humano empezó a llevar no solo ese principio supremo, perdón, de elecciones populares en un ámbito nacional, ya a lo local. Si ustedes experimentan, por ejemplo, y ven ya en su municipio, en su colonia, casi siempre cuando hay que tomar decisiones colectivas, ya por mera costumbre o afición, las personas dicen, hagámoslo votando, ¿verdad? Si usted está, por ejemplo, en su COCODE, en su COMUDE, y tienen que decidir sobre un proyecto de agua, sobre un proyecto de señalización, que es lo que más se ve en esos espacios, pues usted lo hace específicamente atendiendo a los votos, a la democracia, ¿verdad? El poder de las mayorías. Tanto así que tenemos un ejemplo muy cercano. Todas y todos ustedes están convocados ya para votar la otra semana en las elecciones de sus representantes dentro de la Junta Directiva de la facultad. Entonces, vean cómo ese principio supremo, que al inicio era una prevención de lo que pasaba en los ochentas, eh, que descansa en un cuerpo normativo supremo como es la Constitución, hoy en día ya lo vemos materializado específicamente en nuestras aulas, en nuestro sistema de estudios dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, vean qué bonito la sociología jurídica, cómo nos ayuda a entender precisamente nuestra realidad, a entender lo que estamos viviendo y cómo descansa, cómo tiene un principio constitucional este tipo de actuaciones dentro de nuestra facultad. Entonces, vamos con la siguiente tarea. Acabamos de terminar la tarea identificada con la literal C. Vamos a empezar con la cuarta tarea, que es la que está identificada con la literal D. Y esta nos dice que también la sociología jurídica va a tener la tarea de determinar el origen y desarrollo de las condiciones y los límites de efectividad de las normas jurídicas. Miren qué importante porque cuando hablábamos en la tarea 1 de esa noción de las normas jurídicas, hablábamos del espíritu, ¿verdad? Y qué las despierta, pero nos quedábamos ahí. Es decir, tratábamos de escudriñar más allá del texto de la norma y pensar qué fenómeno social provocó que eso pasara. En la cuarta tarea, identificada con la literal D, ya empezamos con un nivel más crítico. No solo vamos a estudiar de dónde viene esa norma, qué situación social la provocó, sino que vamos a empezar a ver las condiciones y los límites de efectividad de esa norma jurídica. Y eso me suena más a evaluación, me decía alguien, y es totalmente correcto. La sociología jurídica no va a quedarse parada solo en investigar qué provocó una norma, sino que va a empezar a evaluar su efectividad, qué condiciones efectivas propone para el país y esos límites de la efectividad, porque vean, nosotros quisiéramos que nuestras normas todas fueran muy efectivas, pero existen otras normativas que también la limitan. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Vean, nuestra Constitución, por ejemplo, regula ciertas garantías constitucionales como el derecho de defensa, como la libertad de expresión, como el acceso a la información pública, el principio de la habeas data que está en nuestra Constitución, que nos dice que toda la información que descansa en los archivos de del Estado, pues es pública y todos deberíamos tener acceso a ella. Pero si vamos y escudriñamos la norma más específica y entramos a la ley de acceso a la información, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que hay ciertos límites de esa publicidad. Por ejemplo, cuando son temas de seguridad nacional, cuando tenemos temas específicamente relacionados en muchas ocasiones con datos sensibles, si en ese documento calzan datos particulares de ustedes o de mí, la ley también los protege, es decir, no va a permitir que se entregue un documento en donde vaya quizá parte de su expediente clínico
parte de sus datos bancarios, por ejemplo, porque alguien los puede malversar, alguien los puede utilizar para algo que no es. Entonces, nos damos cuenta cómo, en este caso, la sociología jurídica también empieza a evaluar esa efectividad. Y cuando hablamos de efectividad, pues vamos a hacer referencia, ¿será que sirve? ¿Será que no sirve esta ley? ¿Será que necesita algún refuerzo, modificarse o simplemente ya no es aplicable para este momento? Vean, y lo hablamos en algún momento, hoy en día todo es tecnología. Y hay muchos tipos penales que ya por lo antiguo, pues ya no todos se acoplan a lo que hoy en día está. No decimos que ya desaparecieron ese tipo de comportamientos, porque siguen habiendo, pero no alcanza lo que existe. Necesitamos más, ¿verdad? Entonces, ese sentido de innovación es el que se le alude, se le atañe a esta cuarta tarea de la sociología jurídica. Muy bien, vamos con la última y esta nos dice analizar el papel del personal autorizado y especializado en el campo del derecho. Vean que solo vamos a estudiar, vamos a determinar ese origen, ese desarrollo para analizar el papel de esas personas que interfieren en el campo del derecho. Y acá les pongo yo ejemplos, ¿verdad? Los legisladores, en este caso los diputados, porque de ahí vienen la mayoría de leyes, los jueces, por ejemplo, los asesores jurídicos. Entonces nos vamos a dar cuenta que no solamente la sociología jurídica va a evaluar a las normas, el origen de las normas y su efectividad, sino que también va a evaluar aquellos sujetos procesales, quienes intervienen en los procesos jurídicos, ¿verdad? No solo de tema jurisdiccional, sino que también en la creación de la norma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en la literal E, este papel es importante, porque va a analizar qué tanto sirven estos papeles hoy en día, esos roles. Y recuérdense ustedes que todos estos roles, el del legislador, el del juez, el del abogado, devienen precisamente de la Constitución y de leyes ordinarias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los va a estudiar? Bueno, porque evalúa también el papel de ellos, si es importante, si aporta a la sociedad, y si no aporta, debería ya de abolirse la norma que lo regula. Y si necesita fortalecerse, debería modificarse la norma que lo regula. Los legisladores, por ejemplo, hay toda una ley orgánica del Congreso de la República que regula su actuar. Hay, en el caso de los jueces, la ley del organismo judicial y demás normativa específica que los regula a ellos. Y en el caso de nosotros como abogados, en el ejercicio de nuestras asesorías, también la ley del organismo judicial nos regula, lo vamos a ver más adelante, hay un apartado para eso, y también, naturalmente, las leyes a nivel específico, como nuestro código de ética y algunas otras especiales. Entonces, nos damos cuenta que la sociología jurídica tiene mucho que hacer. Acá hemos hablado de 5 tareas muy generales en las cuales puede uno adentrarse y estudiar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo acá por la hora. Tenemos 5 minutos para preguntas. Por favor, este es el momento quienes tengan alguna consulta. Muy bien, veo Lic, a Rolando. Adelante, Rolando, cuénteme, ¿en qué puedo servir? buenas tardes, Lic, gusto saludar. Mi pregunta Igualmente. es, en Guatemala, ¿quién es el que se encarga de elaborar estos estudios para evaluar, pues, y dar su opinión o dictámenes, ya sea vinculantes o no, en el tema social nuestro? ¿Existe algún ministerio encargado de esto? Y si es su competencia esto que estamos aprendiendo. Muchas gracias, Rolando. Muy bien, mire qué buena pregunta. Oye, lo felicito, qué bueno que lo piensa. Fíjese, lamentablemente en el país no hay algo instaurado como tal, como para decir, mire, yo le recibo el estudio, vamos a evaluar. En general no lo hay, que digamos que tenga una competencia propia, así como, o privativa, como la tiene la CC sobre ciertos temas, como la tiene el OJ sobre ciertos temas, pero sí les he de decir que corresponde por simple lógica y corresponde naturalmente
por tarea social a los medios científicos del país. En este caso, nuestros campos científicos, nuestras universidades, siempre cuentan con institutos de investigación. De hecho, San Carlos, por el simple hecho de ser la Universidad Nacional, tiene un instituto de investigación social específicamente en varios temas, ¿verdad? Si usted busca, hay un instituto de investigación en la mujer, en la niñez, entonces corresponde específicamente a esos tanques de pensamiento y que son muy científicos como son las universidades. Por excelencia, a USAC, por el hecho de ser Universidad Nacional. Ahora bien, ¿quién hace uso de eso? Y ahí entra el Congreso de la República. Fíjense ustedes que el Congreso de la República sí tiene una unidad que se dedica puramente a hacer esos estudios e investigación legislativa, que es la famosa DEIL. No sé si la conocen, de repente en algún momento vamos a compartir por acá con alguna de estas personas para que pueda contarnos qué hacen ellos, ¿verdad? Pero precisamente ese banco de personas se dedican a investigar los fenómenos sociales y a vincular precisamente, a hacer esa evaluación que hoy en día realiza precisamente esta unidad frente a la legislación que está en trámite, o sea, las iniciativas que están en trámite, las iniciativas nuevas, o bien en algún punto las que ya existen, pero necesitan, en este caso las leyes que ya existen, pero que necesitan ser reformadas. Entonces, sería interesante, sería fundamental que existiera un Instituto Nacional de la Investigación. En Guatemala aún no lo existe, pero sí tenemos en este caso el respaldo de la investigación de todo tipo en las universidades, principalmente en la San Carlos. De hecho, la Constitución, al momento de referirse a la USAC, hace referencia a ese deber social. Pudiera ser un buen punto de tesis. Creo que si a alguno le interesa este tema y lo quiere seguir repasando, puede ser un excelente punto de tesis. Así Gracias, que por Lita. ahí me quedaría con Rolando. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Lita. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta antes de finalizar? No, Lita, ahí estamos. Muy bien. Bueno, les agradezco a todos entonces su tiempo. Estamos saludándonos el día viernes. Un gusto poder saludarlos a todos y estaremos platicando. Bendiciones. Fíjate,